¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio apoyás directo a las bandas y aportás para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods, envíos a toda Latinoamérica. Escuchá Anticolor en Spotify, iTunes y YouTube. Próximamente publican su segundo álbum Reanimation, solo en sus plataformas y en Over Music. Embor Arnasa es una one-man band que ya pasó por el canal y que se dedica a hacer música nacional. Creo que si te pones a escuchar estos dos discos que tiene la banda, vas a escuchar el sonido del metal nacional y cultural del País Vasco. ¿Y por qué digo eso? Porque las letras de estos dos discos están escritos en euskera, un idioma que se habla mucho en esa zona de España, junto con un sonido que no se puede encasillar tanto en un lugar en específico más que el metal y el rock. Durante su primer disco escuchamos muchas influencias punk que nos dan canciones rápidas y algo raras. La verdad, el idioma en el que están cantadas las canciones juega un papel clave, porque es gran parte de todas las atmósferas de las pistas. O sea, si no te gusta la forma en la que están cantadas las canciones, el disco no te va a gustar. Pero tampoco es un disco que se merece ser desterrado, ¿no? O sea, no es un disco malo, sino que es un disco hecho para un nicho de personas pertenecientes al País Vasco y a los que les gustan las cosas que salen de lo normal, corte Igor y cosas así. Solo que estos discos presentan una producción bastante cruda y no tanta experimentación, lo cual dependiendo de cómo lo veas te va a gustar más o menos. Desde mi punto de vista le saca algo de calidad a las canciones, ya que no creo que la producción cruda haya sido algo intencional, sino que más bien se grabó con lo que se tenía, que está perfecto, pero es un punto a considerar. Fuera de eso, el punto fuerte de estos dos discos es la instrumental, que si bien no es nada sorprendente, tiene cosas muy buenas, como el solo de guitarra de la canción Biotses, el primer tema del primer disco. Me gusta, es bueno y los riffs también acompañan bien. Lo que siento que sí es un punto en contra es la forma de cantar. Parecen todas las canciones de cuna por cómo están cantadas, lo cual es algo fuera de contexto con la instrumental que se presenta, al menos en esta y otras canciones. En Onarpena no pasa eso, ahí sí se lleva mejor la técnica vocal. Incluso tiene coros buenos. El tema 3 es algo más astral y tranquilo. Podría decirse que es de los temas que más me gustó del disco. Te da como una sensación de que estás presenciando la cultura de ese país con este tema de fondo. Lo que sigue es un tema que empieza bastante bien, con riffs muy buenos, de verdad muy buenos, pero después vuelve a pasar lo que te digo. Las voces con reverb están bien, pero las voces principales están cantadas como canciones de cuna y no van, le sacan poder a la canción, que viene muy bien, tiene una musicalización bien lograda. Hay otro solo incluso muy bueno. En la siguiente pista pasa lo mismo, aunque la instrumental no es tan buena como la canción anterior, se vuelve a hacer lo mismo. Y en el tema 6, lo mismo, aunque ahí en ese tema no está tan mal la ejecución vocal, es acorde a la pista. Simplemente el problema es que la manera de cantar es prácticamente la misma en casi todas las canciones, y se vuelve repetitivo. Creo que el cantante debe soltarse más y animarse a explorar otros rangos vocales y otras formas de cantar, las que sean, para ofrecer cosas diferentes que no hagan parecer que se hizo la misma canción 10 veces solo que con diferente instrumental. Recién en Sortsen, el octavo tema, se nota una diferencia en la composición, hay hasta cambios de tiempo. Antes en otras canciones también, pero no le sumaba mucho. Acá sí, todo lo que hay está bien y creo que es la mejor canción de este primer disco. Los riffs me agradan bastante, la batería no es mega potente pero rellenan los espacios de percusión de una manera satisfactoria. No hay ninguna mala ejecución en la batería. Tal vez si fuera yo le daría también algo más de diversidad a los golpes, pero no está mal. Sermodus se siente como una canción de, ¿viste cuando vas a un bar o a un café que hay una banda tocando re tranqui de fondo? Bueno, algo así se siente. Es una canción instrumental que tiene muy buenos riffs que te envuelven si te dejas. Yo lo pondría de fondo a este tema mientras hago otra cosa. Es bastante chilling y es bastante bueno. Una decisión muy acertada fue dejarlo como pista instrumental porque funciona. La siguiente canción lleva una atmósfera más como el tema 3 respecto a las voces y respecto a la base musical. Va más rápido y más pesado. Se disfruta mucho más y la última pista es más oscura y ahí sí se explora otro rango vocal que le da otro aire al disco y nos presenta una cara distinta de todo lo que venimos escuchando hasta ahora. También hay más solos muy bien ejecutados que hacen muy bien su trabajo y terminan el disco de buena manera. Ese disco se sacó en 2020 y en 2021 ya hay mucha más confianza para grabar y componer. La primera canción de Lunar y Argia, el segundo disco de Embor Arnasa, tiene guturales y voces oscuras muy buenas y una instrumental bien pesada y diversa, a pesar de que sea un tema corto. Todos los temas en ambos discos son cortos, el más largo creo que dura 3 minutos y pico y está en el primer disco. El segundo se te pasa muy rápido a decir verdad y tiene influencias diría yo del Viking Metal, pero llevado a la cultura vasca, amoldado a su estilo, porque se siente la canción 2 de una manera muy medieval, por decirlo de alguna manera, o sea,
como que va muy de la mano con la naturaleza el clima de esta canción. La siguiente pista vuelve a darnos pesadez y alguna que otra influencia de punk rock. Es un tanto pegadizo a decir verdad este tema, no se vuelve repetitivo y eso que suena varias veces el estribillo, pero eso es porque la instrumental está bien llevada y todo lo que escuchás es acorde a la canción. El tema que le da nombre al disco es un poco más rápido y con vocales más turbias. Es una buena canción, bien llevada, pero es de las más cortas, así que mucho tiempo esa energía no la vamos a tener. La quinta canción, te digo, Sin Filtros, que es la peor de ambos discos. Abusa de repetitivo, no es pegadizo y para ofrecer lo que ofrece dura demasiado. Lo peor es que tiene un videoclip hecho este tema. Creo que fue muy mala decisión teniendo temas tan buenos como Illuminati Argia o Mines Negar. Esas sí eran buenas canciones para un video. Esta es para mí la última a la que le haría un video. Mala jugada ahí, pero bueno. Si el artista hizo un video de este tema es porque tal vez esa canción es importante para él. Y yo estoy acá destrozándosela. Pero bueno, qué sé yo. No voy a mentir en cuanto a lo que siento. Prefiero ser sincero y marcar lo que creo que está bien y mal, sumado de recomendaciones, que al fin y al cabo es lo que va a hacer que esta reseña aporte algo al artista. Lo que viene sigue el estilo del primer tema, rápido, pesado, aunque esta vez es más punk, y con vocales tenebrosas. El siguiente juega con cambios de tiempo de rápido a lento varias veces, en el que le sigue también. Esto suma bastante y es lo que básicamente le faltaba al disco anterior, aunque en el tema 8 sigue con los cantos de cuna, pero por suerte no tanto. Por lo menos es solo este tema y no todas como en el disco anterior, pero acá en esta canción el disco baja un poco el nivel. La canción 9 es junto con la 7 igual a la primera, o sea, todo lo que tengo para decir de este tema ya lo dije en esos dos. El tema 10 empieza de una manera tranquila pero a su vez con cierta velocidad y con una ejecución que te engancha al tema. Este es otro de los mejores del disco y de los más versátiles. Su es otro tema instrumental que también funciona pero es más melancólico, y si me hace elegir entre estos dos temas instrumentales que nos dio Embor Arnasa, yo prefiero el tema Ser Modus del primer disco. Y para terminar lo hacemos con otro tema corto que parece un himno por la forma en la que está llevado, al menos al principio. Después tenemos punk de vuelta y cerramos con unos riffs que se desvanecen poco a poco. En conclusión, este proyecto es claramente el de alguien que hace lo que le nace, con lo que puede y con el conocimiento que tiene. El primero es un gran ejemplo de eso, y el segundo disco muestra lo que le hace falta a este artista: más soltura a la hora de componer y de cantar, sobre todo a la hora de cantar. Creo que esos cantos de cuna los tiene que dejar de lado. Para un tercer disco, dejarlos completamente y enfocarse en nuevas y diferentes formas de canto, que es lo que creo que le van a aportar mucho más a su arte. Y por último, agregar una segunda guitarra en todas las canciones. Seguro le va a dar un mejor resultado a la potencia de la misma, ya que la guitarra fue lo que mejor sonó en todos los discos y lo que más me gustó escuchar. Así que si una suena bien, imagínate dos. Por lo que al primer disco le dejo un 6 y al segundo disco un 7.5. Hay un progreso claro de un disco al otro. Si lo quieren escuchar, les dejo el link en el comentario fijado y también en la descripción del video. Dicho esto, nos estamos viendo en la próxima reseña.